Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Edith Carelli, soy médica pediatra. Me pidieron si podía dar una charla acerca de controles de los niños sanos y acepté encantada. Voy a empezar definiendo puericultura. Puericultura significa crianza de los niños, es decir, es un término que viene del latín. Puer es niño y cultura, cultivo, por eso crianza de los niños. Es una disciplina científica que se encarga de que los niños tengan un crecimiento y un desarrollo adecuado a lo largo del tiempo y de ir brindando herramientas para que puedan interactuar lo mejor posible en sociedad. Es decir, considera al niño un ser biopsicosocial, que es fundamental y ya vamos a ir viendo posteriormente en los pasos a pasos cómo se consigue o cómo se busca esto. Lo importante es seguir al niño en su totalidad y en su relación con la sociedad, en su interactuar con los demás para tratar de insertarlo en una sociedad y que sea feliz. Ese es el objetivo de la puericultura. Para ello se utilizan o hay determinadas funciones que la puericultura utiliza, que son las meramente técnicas, por ejemplo, pesar, medir, que son educativas, es decir, ir explicando a los padres acerca de cada tarea, de cada función para que vayan mejorándola y haciéndola mejor. La investigadora o de observación, es decir, ir detectando determinadas cosas que pueden modificarse para que este niño pueda adaptarse o desarrollarse mejor en la sociedad. Y las tareas exclusivamente preventivas. ¿Cuáles son los objetivos de los controles de salud? De llevar a un niño sano a sus diferentes controles de salud. Los objetivos son la evaluación física, la evaluación de crecimiento y desarrollo, tareas preventivas, educar a los padres, detectar algún problema en el entorno que podamos modificar y hacer que ese niño desarrolle mejor o mejorar esas capacidades que pueden ser en comunicación o en relación con los demás, es decir, en su relación con la sociedad. Los controles de los niños se hacen de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud sugiere un primer control entre los 7 y los 10 días de vida, luego uno al mes y controles mensuales hasta los 6 meses, es decir, un mes, 2, 3, 4, 5, 6. Luego bimensuales desde los 6 meses hasta el año, del año a los 2 años trimestrales, desde los 2 años cada semestre, es decir, 2 años, 2 años y medio y 3. Y luego una vez por año hasta terminada la adolescencia. No nos olvidemos tampoco que el pediatra es el médico de cabecera de niños y adolescentes. Sin embargo, la Sociedad Argentina de Pediatría propone un control precoz muy pronto después del alta del recién nacido, un control a los 7 o a los 10 días, otro al mes y controles mensuales todo el primer año de vida. Yo les sugiero que bajen una libreta de salud de la página de la Sociedad Argentina de Pediatría, es www.sapsap.org.ar, y ahí buscan libreta de salud, porque está muy completa, porque además no es solo cuánto tiene que pesar o medir un chico, sino las pautas madurativas y qué devolución hay que hacerle a los padres o qué se les enseña, o qué se observa en cada control del niño. Eso es muy importante. Bueno, ahora bien, ¿quién puede hacer puericultura? Puericultura hace el pediatra. Hay una carrera de puericultura, o sea, los puericultores hacen puericulturas y los enfermeros, las enfermeras también pueden especializarse en puericultura. Bien, lo que yo voy a hacer ahora para
como para ejemplificar todo esto que dije, que lo dije muy, muy específico y por ahí les cuesta darse cuenta cuáles son las tareas preventivas, es tomar un momento en la vida y decir qué es todo lo que hago con el niño en ese momento. Y voy a tomar el momento del recién nacido al alta de la maternidad. Entonces acá hay dos cosas que quiero aclarar. La primera es que por qué el Ministerio de Salud dice el primer control a los 7 o 10 días de vida. Bueno, porque da por sentado que la internación conjunta de la mamá y de su bebé sano se prolonga 48 horas o más. Esto en realidad debería ser así y tiene un motivo, porque si yo prolongo la internación unas 48 horas, me doy tiempo para diagnosticar una endometritis o una retención de restos placentarios en la mamá, o una mastitis, una ictericia en el recién nacido, o una cianosis. Hay cardiopatías que no son cianóticas el primer día y la cianosis aparece después, o que no soplan el primer día y el soplo aparece después. Poder controlar que haya eliminado meconio el recién nacido antes del alta, y poder hacer una extracción de sangre para lo que se llama pesquisa neonatal, para la cual tiene que haber cumplido 48 horas el recién nacido. Entonces la sugerencia es esa, pero como en general no se hace, en la práctica no se hace, imagínense las maternidades en las grandes ciudades, donde las madres viven a una gran distancia y tienen muchas dificultades para volver a un control a las 48 horas, y por ahí se les complica tener que ir un día a ellas, otro día el recién nacido, otro día a vacunar a otro lado, otro día a hacer la pesquisa a otro lado. Entonces se trata de que se vayan los dos, que el binomio madre-hijo se vaya con todo eso ya resuelto. Como acá estamos cerca, se trata de no ocupar camas, o sea, de hacer un movimiento mucho más rápido de cama, por eso las madres se van a veces demasiado precozmente con sus hijos. Entonces, lo que yo sugiero con estas altas, que son a veces antes de las 24 horas, citar al recién nacido a las 48 horas después del alta. Bien, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué tenemos que hacer en la consulta antes del alta de ese recién nacido? Fundamental, observar, ver el vínculo. Hay distintas relaciones madre-hijo y nosotros en cada encuentro, en cada entrevista, estamos haciendo un diagnóstico y podemos acercarnos bastante a si fue un bebé deseado, cuál es la aceptación de esa mamá por su bebé, qué tipo de contacto físico tiene, ver si ese recién nacido lo levantó, le cambió el pañal, cómo se comunica con él, cómo se miran, cómo se tocan. Eso es fundamental. Luego, un examen físico completo, desnudo. Si ya lo pesé, lo medí, le medí el perímetro cefálico y lo percentilé, ya está. Con una vez durante la internación conjunta está bien, si no es el momento de hacerlo. Y revisar, hacer un examen físico más exhaustivo que el que hicimos en la sala de partos, porque podemos encontrar algunas otras cosas. Por ejemplo, lo que les decía antes, un soplito que no tenía, el color de la piel, malformaciones, por ejemplo la implantación baja de orejas, que puede asociarse con malformaciones renales. Hay fositas que se ven en la zona del coxis que se llaman fosita pilonidal y puede tener que ver con una espina bífida o con algún problema en la médula. Mientras vamos revisando al bebé y viendo todo, ver el ombliguito, explicarle a la mamá cómo lo cura, cómo lo mantiene seco. Entonces, todo esto es examen físico, es evaluación física y antropométrica. Después, y fundamental, no se puede ir al recién nacido sin que hayamos hablado de lactancia materna y que le quede muy claro a la madre que no hay ninguna otra alimentación que se parezca. O sea, que hay que intentar la lactancia materna, explicar los por qué, mostrar cómo y ver, hacer una semiología de la lactancia, es decir, prender ese bebé al pecho, ver cómo se prende y ver cómo es la actitud de los dos en una mamada.
He visto muchísimos casos de grietas de pezón, de mastitis y de niños con las mamás infladas de leche, niños con hambre. Y en todos esos casos yo preguntaba, ¿alguien lo vio prenderse a la teta antes del alta? No, nadie. Fundamental para ver la técnica, porque a veces en una pequeña intervención de corregir la técnica estamos previniendo todo esto que les dije después, sobre todo un fracaso en la lactancia, pero las grietas, las mastitis, el que el bebé baje más de peso de lo esperable. Entonces, fundamental la intervención en lactancia materna antes del alta. ¿Qué otras medidas de prevención? Hablar de la muerte en la cuna, de que el bebé tiene que dormir boca arriba, de que tiene que estar en un Moisés con los piecitos tocando el fondo, eso es para que no se ahogue con la sabanita o con la frazadita, y tapadito hasta el pecho con la sábana debajo de las axilas, eso es para que no lo tape y no deje de respirar. Si va a andar en auto, siempre en sillita, o sea, obvio cuando sale de la maternidad, la sillita chiquita mirando para atrás y siempre atrás del asiento del acompañante. Explicar cómo se cura el cordón, explicar el primer baño, tratar de calmar a esa madre. Cuanta más información tenga, más seguridad le damos. Mientras voy explicando y haciendo docencia, voy viendo cómo está constituida esa familia y también trato de indagar a qué tipo de casa, de hogar va a ir ese bebé. Es decir, el nivel de instrucción de los padres es importante, porque por ahí a padres con un buen nivel de instrucción les puedo dar mucha información escrita o les puedo sugerir lectura. Y a padres con un bajo nivel de alfabetización les tengo que explicar muy bien, muy lento y muy fácil. Saber si hay 10 personas viviendo en una casa chiquita uno encima de otro, porque sabemos que ese bebé se va a contagiar infecciones respiratorias más seguido. Nos vamos a dar cuenta en la entrevista con los padres si fue un bebé deseado, muy deseado,